¿Alguna vez has sentido que tu casa está llena, pero tu corazón está vacío? ¿Has estado rodeado de gente y aún así sentirte solo? No es una contradicción, es una señal, una advertencia silenciosa de que algo falta. Y no se trata de muebles, dinero o decoración, se trata del amor de Dios. El amor de Dios no es un simple sentimiento. No es una emoción pasajera ni una frase bonita para colgar en la pared. El amor de Dios es el fundamento de todo hogar que permanece. Es lo que sana las heridas que nadie ve. Es lo que une lo que parece roto. Es lo que fortalece lo que está débil. Es el verdadero calor del hogar. Puedes tener una casa grande, cómoda, hermosa, pero si Dios no está ahí, solo estás viviendo bajo un techo, no en un hogar. Y puedes estar en un lugar humilde, pequeño, sencillo, pero si su amor habita ahí, ese lugar se transforma en un refugio sagrado. Cuando falta el amor de Dios, lo demás se desordena. Las palabras se vuelven duras, las heridas se hacen profundas, las miradas se enfrían. Y sin darnos cuenta, lo que debía ser un nido de paz, se convierte en un campo de batalla. Y ahí es donde el enemigo trabaja, porque él no empieza atacando desde fuera, empieza apagando desde dentro. Lo primero que el enemigo quiere sacar de tu hogar es el amor de Dios, porque sabe que si logra apagar ese fuego, todo lo demás se vuelve vulnerable. Es como quitar los cimientos de una casa. Por fuera puede verse bien, pero basta un temblor para derrumbarla. Por eso este mensaje es urgente. No es solo un mensaje emocional, es una alarma espiritual, porque tal vez hoy estás sintiendo que algo falta, que no hay alegría, que hay tensión, que hay distancia entre tú y los tuyos, y no entiendes por qué. Tal vez incluso has orado, has intentado resolverlo, pero nada cambia, y la razón es esta. Estás tratando de reparar lo visible cuando lo que necesita ser restaurado es invisible. No es solo una reconciliación entre personas, es una reconexión con Dios. Porque cuando el amor de Dios está presente en un hogar, todo cambia. El perdón se vuelve posible, la paciencia se extiende, la paz se instala, el Espíritu Santo se mueve. Y las paredes frías se transforman en muros de esperanza. No hay hogar perfecto. Todos tenemos momentos difíciles. Todos enfrentamos crisis, desacuerdos, días de tormenta. Pero la diferencia está en quién habita el corazón de ese hogar. Si Dios es el centro, entonces aún en medio del dolor hay propósito. Aún en medio de la prueba hay consuelo. Aún en medio del silencio hay voz. El enemigo quiere hacerte creer que ya es tarde, que las cosas ya no tienen arreglo, que lo que se rompió no puede volver a unirse. Pero esa es su mentira más repetida, porque con Dios no hay tarde, no hay imposible, no hay familia tan rota que Él no pueda restaurar, no hay corazón tan endurecido que su amor no pueda ablandar. El amor de Dios no solo consuela, también confronta, no solo abraza, también transforma. Es un amor que no te deja igual, que te levanta, te corrige, te limpia. Y cuando ese amor habita en un hogar, las cosas empiezan a cambiar desde lo profundo. No por magia, sino por presencia. La presencia de un Dios que no quiere visitarte los domingos, quiere quedarse a vivir contigo todos los días. ¿Y qué significa que el amor de Dios es tu hogar? Significa que ya no dependes de las circunstancias para tener paz. Significa que aunque falte dinero, no faltará fe. Que aunque haya diferencias, no faltará gracia. Que aunque venga la tormenta, tu casa no caerá porque está fundada sobre la roca. Jesús habló de dos casas, una construida sobre la arena, otra sobre la roca. Ambas enfrentaron la misma tormenta, pero solo una resistió. ¿Qué la sostuvo? El fundamento. Y ese fundamento es Cristo, es su amor, es su palabra viva en el centro de tu vida y tu hogar. Por eso, en este video, vamos a ir profundo. Vamos a descubrir por qué el amor de Dios no puede faltar en tu casa.
Vamos a ver qué pasa cuando Él está y qué pasa cuando se le ignora. Vamos a ver cómo puedes invitarlo de nuevo si se ha perdido y cómo mantener ese fuego encendido. No importa cómo esté tu hogar hoy, no importa si estás solo, casado, con hijos, con padres, sin ellos. Este mensaje es para ti, porque más allá de las estructuras, el verdadero hogar comienza en el corazón. Y si ahí reina el amor de Dios, entonces todo lo demás encontrará su lugar. Tal vez vienes de una historia difícil. Tal vez tu casa de infancia fue un lugar de dolor. Tal vez nunca viste el amor de Dios reflejado en tus padres o tus hijos, pero eso no significa que no puedas construir algo diferente. Dios no te llamó a repetir ciclos, te llamó a romperlos y a levantar una nueva generación bajo su amor. Así que abre tu corazón. Silencia el ruido, deja que esta palabra penetre profundo, porque no estás aquí por casualidad. Este mensaje es una respuesta a tus oraciones, a tu cansancio, a tu deseo de ver un cambio real. Y te digo esto con todo el peso del cielo. Ese cambio empieza cuando el amor de Dios se convierte en tu hogar. Un hogar sin Dios puede tener puertas, ventanas y paredes bien pintadas, pero por dentro está vacío. Y no es un vacío decorativo, es un vacío espiritual. Uno que se siente en el ambiente, en los silencios, en las discusiones, en la ausencia de paz. No importa si todos los miembros de la familia viven ahí. Si Dios no habita en ese lugar, no es un hogar, es solo una casa. Cuando Dios no está presente, lo visible se mantiene un tiempo. Las rutinas siguen, los roles se desempeñan, pero poco a poco la falta de su amor empieza a pasar factura. Los abrazos se enfrían, las palabras duelen más, las heridas ya no sanan, y el enemigo encuentra una puerta abierta para sembrar división, resentimiento y caos. Un hogar sin Dios no se construye en un día, se construye con pequeños descuidos, cuando se deja de orar juntos, cuando se reemplaza la palabra por pantallas, cuando se normaliza gritar más de lo que se escucha, cuando el ego empieza a reinar más que la humildad, cuando el perdón se convierte en orgullo disfrazado de dignidad. Y esto no siempre se nota al principio, porque no todos los hogares sin Dios se ven destruidos por fuera. Algunos están bien presentados, buenas fotos, buenas apariencias, pero por dentro hay silencio emocional, falta de conexión, dolor no resuelto, palabras no dichas, amor ausente. El enemigo sabe que si logra sacar a Dios del centro, tarde o temprano todo lo demás caerá. No importa cuántos planes hagas, cuántas vacaciones tomes, cuántas cosas compres. Si Dios no está en medio, todo se vuelve superficial, porque solo el amor de Dios tiene la profundidad suficiente para sostener las tormentas que vienen. Y vienen, porque toda casa enfrenta tormentas, días difíciles, noticias inesperadas, crisis económicas, pérdidas, enfermedades, desilusiones. Y cuando llegan, ¿en qué se apoya un hogar que no tiene a Dios? Muchos se quiebran, porque estaban apoyados en lo emocional, en lo material, en lo temporal. Pero un hogar con Dios se apoya en lo eterno, en promesas que no cambian, en una roca que no se mueve, en una paz que sobrepasa todo entendimiento. Mira lo que dice el Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Puedes trabajar duro, puedes ser un buen proveedor, una madre sacrificada, un hijo obediente, pero si Jehová no edifica contigo, todo es en vano, porque lo que edifiques sin Él, el tiempo lo derrumba. Un hogar sin Dios es terreno fértil para la ansiedad, para el miedo, para la desconfianza, para la mentira. Porque donde no hay luz, las tinieblas toman control. Y no siempre lo hacen de manera evidente. A veces, simplemente se infiltran en la forma en que hablamos, en la forma en que nos tratamos, en lo que permitimos.
Y si no se confronta esa ausencia, con el tiempo se normaliza, se empieza a decir, así somos, siempre fue así, todos discuten, es parte de la vida. Pero no es verdad, no tiene que ser así. Dios no diseñó los hogares para el sufrimiento, los diseñó para la bendición, para ser refugio, no campo de batalla. Cuando Dios no está, también se pierde la visión. Ya no se sabe hacia dónde va la familia. Cada uno vive por su cuenta. Cada uno busca su bienestar. Pero no hay unidad, no hay propósito común. Y eso es peligroso, porque un hogar sin propósito es un blanco fácil para cualquier viento que sople. En esos ambientes, la comunicación se distorsiona. No se escuchan para entender, sino para responder. Las emociones se acumulan como cajas en un cuarto cerrado. Nadie las ordena, nadie las procesa, solo se apilan hasta que colapsan, hasta que alguien explota o alguien se va. Y lo más duro de todo esto es que a veces ni los propios miembros de la casa saben cómo llegamos hasta ahí. Solo sienten el peso, el desánimo, el cansancio y creen que es normal, que así es la vida, pero no es normal. Es una señal de que hace falta lo más importante, la presencia de Dios. Dios no quiere solo visitarte cuando lo necesites. Él quiere habitar, quiere ser el corazón del hogar, quiere estar en la mesa, en la sala, en las conversaciones, en los abrazos, en los desacuerdos, porque cuando Él está, hasta las discusiones se convierten en espacios de aprendizaje. Hasta el dolor se convierte en oportunidad para sanar. Pero cuando no está, todo es más difícil. El perdón cuesta más. Las ofensas pesan más. La reconciliación parece imposible, porque lo que debería ser sagrado se vuelve frágil y lo que debería sostener ya no aguanta. Hay hogares donde la Biblia está presente físicamente, pero no en el corazón. Está cerrada en un estante, como un adorno, como una reliquia, pero no como una fuente de vida. Y por eso el amor de Dios no fluye, porque su palabra no se vive. Se conoce, pero no se practica. Y ese es el inicio del enfriamiento. Pero no todo está perdido. Si estás viendo esto, es porque aún hay esperanza. Aún puedes detenerte y decir, Señor, vuelve a habitar en mi casa. Aún puedes reconocer que algo falta y abrir la puerta para que Él regrese. Porque Dios no necesita que todo esté perfecto para entrar. Solo necesita que le digas, te necesito. Un hogar sin Dios es una oportunidad para que Dios se glorifique, porque Él se especializa en restaurar lo que parece sin remedio. Él entra donde nadie más entra. Él toca donde nadie más llega. Él restaura lo que tú ya diste por perdido. Y si hoy sientes que tu casa está vacía de amor, de comprensión, de paz, no lo ignores, no lo justifiques, no lo normalices. Escucha la voz del Espíritu que te está llamando a despertar, porque si Dios vuelve al centro, todo lo demás se acomoda, poco a poco, día a día, pero con frutos eternos. Dios no quiere que sigas fingiendo, quiere que empieces a sanar. Y la sanidad comienza reconociendo que lo necesitas. No se trata de religión, se trata de presencia, de permitir que su amor vuelva a llenar cada rincón, desde la sala hasta el alma, desde la conversación hasta el corazón. Hoy puede ser el inicio de un nuevo capítulo para tu hogar, uno donde el amor de Dios no sea un visitante, sino el residente principal, donde su paz no sea ocasional, sino permanente. Y todo empieza con una decisión: dejar que Él vuelva a construir lo que sin Él no se puede sostener. Cuando todo lo demás se tambalea, cuando las paredes emocionales se derrumban y las palabras ya no alcanzan, ahí es donde se revela quién es tu verdadero refugio. Y si ese refugio no es Dios, todo lo que construyas sobre otro fundamento tarde o temprano se vendrá abajo. Dios no solo quiere estar en tu vida, quiere ser tu lugar seguro, tu refugio,
tu hogar eterno, porque no importa cuántas veces hayas sido herido, rechazado o abandonado, Él sigue ahí, esperándote, con los brazos abiertos y el corazón dispuesto. Su amor no se rinde, su gracia no expira, su fidelidad no cambia. La palabra de Dios está llena de afirmaciones que lo describen como refugio. El Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Eso significa que no solo te protege, sino que te fortalece desde adentro. Te levanta cuando no puedes seguir, te cubre cuando el enemigo ataca, te consuela cuando el alma duele. En tiempos bíblicos, los refugios eran lugares físicos donde las personas corrían para salvar sus vidas. Eran fortalezas, ciudades amuralladas, cavernas profundas. Pero hoy, nuestro refugio es invisible y a la vez más real que cualquier muro. Es su presencia, es su amor envolvente, es esa paz que no se explica, pero se siente cuando oras, cuando adoras, cuando simplemente te rindes ante Él. Dios no es un refugio ocasional, no es un lugar al que corres solo en emergencias, es un lugar en el que puedes habitar, permanecer, vivir. El Salmo 91:1 lo dice con claridad: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No dice el que visita, sino el que habita. Es una invitación a permanecer, no solo a pasar. Y cuando permites que Dios sea tu refugio, tu perspectiva cambia. Ya no reaccionas igual ante los conflictos, ya no te desmoronas ante la presión, porque sabes que no estás solo, porque sabes que aunque el entorno esté inestable, tu interior está sostenido por algo inquebrantable. Muchos hogares están llenos de cosas materiales, pero vacíos de presencia divina, porque no han aprendido a ver a Dios como su hogar. Han visto a Dios como una idea, como un concepto religioso, pero no como una experiencia diaria. No como un lugar al que corres cuando el corazón se parte o la vida golpea fuerte. Y esa es la tragedia de muchos creyentes. Conocen de Dios, pero no han aprendido a habitar en Él. Lo buscan el domingo, pero lo olvidan el lunes. Lo invocan en la crisis, pero lo ignoran en la rutina. Y por eso, aunque aman a Dios, viven desgastados, heridos, sin protección. Cuando Dios se convierte en tu refugio, ya no dependes de las circunstancias para tener paz. Puedes tener un día difícil, pero no pierdes tu gozo. Puedes enfrentar malas noticias, pero no pierdes tu esperanza. Puedes ser herido por personas, pero no se apaga tu fe, porque tu refugio no son ellos, es Él. Y cuando haces de Dios tu hogar, todo dentro de ti empieza a cambiar. Tus palabras sanan, tus pensamientos se ordenan, tus emociones encuentran equilibrio, porque has encontrado un lugar donde todo tu ser descansa. Isaías 26:3 lo confirma. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dios también es refugio para las familias. No solo te guarda a ti, guarda a los tuyos. Cuando su amor reina en casa, la atmósfera cambia, los ambientes se purifican, las discusiones se transforman en conversaciones, los conflictos se resuelven con oración. Porque cuando Dios es el centro, el caos pierde fuerza. El problema es que muchos buscan refugio en lo equivocado, en una relación, en el trabajo, en el dinero, en la validación externa. Y aunque eso puede dar alivio temporal, no sostienen la tormenta, porque cuando esos refugios fallan, y siempre fallan, el corazón queda expuesto, vulnerable, roto. Solo Dios puede sostenerte en cada temporada, en el día bueno y en el día malo, en la celebración y en el duelo, en la plenitud y en el desierto, porque Él no cambia, Él no se muda, Él no abandona, y esa constancia es lo que lo convierte en el refugio más seguro que existe. Cuando haces de Dios tu verdadero hogar, ya no necesitas impresionar a nadie.
Ya no necesitas aprobación humana. Ya no buscas llenar tus vacíos con aplausos o distracciones, porque tu alma ha encontrado su habitación. Ha vuelto al lugar donde todo comenzó, al corazón del Padre. Y ahí, en ese lugar secreto, es donde ocurre la transformación, no afuera, no en lo visible, sino dentro, en lo más íntimo, donde las palabras humanas no llegan, pero donde su espíritu trabaja, sanando traumas, rompiendo cadenas, restaurando lo que creías perdido y preparándote para vivir no solo protegido, sino lleno de propósito. Quizás en este momento estás en una etapa donde todo parece temblar, donde las fuerzas se agotan, las respuestas no llegan y el corazón se enfría. Tal vez has buscado refugio en personas que te fallaron. Tal vez intentaste llenar el vacío con cosas que solo lo hicieron más profundo. Pero hoy Dios te dice, vuelve a casa, no a un lugar físico, sino a su presencia, a su regazo, a su amor, porque ahí es donde todo sana, donde todo se reordena, donde todo cobra sentido. Porque tú no fuiste creado para vivir en el desorden del alma, fuiste creado para habitar en su refugio eterno. Y cuando vuelvas, lo sabrás, porque el corazón lo reconoce, porque la paz te envolverá como una manta caliente en noche fría, porque la culpa se irá, la ansiedad se disipará, y sabrás, sin dudarlo, que has vuelto al único hogar que nunca te falla, el amor de Dios. Cuando el amor de Dios entra en una familia, nada vuelve a ser igual. No es solo una sensación bonita, es una fuerza que transforma, que penetra lo más duro del corazón, que derriba barreras construidas por años de heridas, que reconstruye relaciones destruidas. El amor de Dios no se impone, conquista, y una vez que conquista un hogar, lo convierte en un espacio sagrado. Muchas familias viven juntas, pero no están unidas. Comparten techo, pero no propósito. Hablan, pero no se comunican. Se toleran, pero no se honran. Y eso no es lo que Dios diseñó. Dios creó la familia para reflejar el cielo, para ser una expresión de su amor en la tierra, para que desde el hogar se multipliquen generaciones sanas, fuertes, con identidad espiritual. Pero eso solo ocurre cuando su amor reina, no cuando solo se menciona su nombre, no cuando hay Biblia sobre la mesa, pero no en el corazón. El poder del amor de Dios no se activa con religión, se activa con rendición. Cuando cada miembro del hogar decide amar como Él ama, servir como Él sirve, perdonar como Él perdona. 1 Corintios 13 nos da la definición más clara y poderosa del amor de Dios. Y no fue escrita para una pareja romántica, fue escrita para una iglesia, para una comunidad. Y aplica perfectamente a la familia. El amor de Dios todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Cuántas veces hemos dejado de creer, de esperar, de soportar, simplemente porque lo hemos intentado sin su amor? El amor humano se agota, se decepciona, se rompe, pero el amor de Dios es sobrenatural. Te da fuerzas para amar cuando no tienes ganas, para perdonar cuando duele, para abrazar cuando hay orgullo, para empezar de nuevo cuando todo parece terminado. Ese es el amor que sana familias. Una casa puede cambiar radicalmente cuando una sola persona decide amar con el amor de Dios, cuando decide responder con ternura en lugar de gritar, cuando decide escuchar en lugar de imponer, cuando decide interceder en lugar de criticar. Esa persona se convierte en canal de bendición, en punto de acceso para que el cielo invada ese hogar. Porque el amor de Dios en la familia no es una teoría, es acción, es levantarse a orar por los hijos cuando todos duermen, es bendecir al cónyuge aunque estés molesto, es pedir perdón primero aunque no fuiste el culpable, es mirar más allá del comportamiento y ver el corazón. Eso hace Dios contigo y eso quiere enseñarte a hacer con los tuyos.
El problema es que muchas veces esperamos que el otro cambie primero. Esperamos que pidan perdón, que entiendan, que se acerquen. Pero el amor de Dios rompe ese ciclo. El amor de Dios da el primer paso, aunque no se lo merezcan. Porque eso hizo Jesús. Dio su vida por nosotros cuando todavía estábamos lejos. Efesios 4, 2, 3 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso es una familia llena del amor de Dios, no perfecta pero unida, no sin conflictos, pero con un compromiso sobrenatural de restaurarse una y otra vez. Cuando ese amor se activa, los hijos se sienten seguros, porque no hay nada más poderoso para un niño o un joven que saber que es amado incondicionalmente, no por lo que hace, sino por quien es. Y ese amor solo viene del cielo. Solo un padre o madre lleno del Espíritu puede reflejarlo con consistencia. Cuando ese amor se activa en el matrimonio, el orgullo se rompe. Los reproches se transforman en compasión. Ya no se pelean por tener la razón, se esfuerzan por tener paz, porque entienden que el verdadero enemigo no está dentro del hogar, sino fuera, y que mientras estén divididos serán vulnerables, pero si están unidos en el amor de Dios, nada podrá destruirlos. Y si ese amor aún no está presente, no es tarde. Nunca es tarde para invitarlo. No necesitas una ceremonia, solo necesitas rendir tu corazón. Decir: Señor, lléname de tu amor para amar a mi familia como tú lo harías. Y Él responderá, porque esa es una oración que siempre toca su corazón. Muchos están esperando un cambio visible, que regrese el hijo, que se restaure el matrimonio, que se calmen los conflictos. Pero todo empieza en lo invisible, en el corazón. En el momento en que alguien decide amar con el amor que viene de lo alto, no por fuerza, no por obligación, sino por transformación. El amor de Dios no solo une, fortalece, porque cuando la familia está unida en su amor, puede enfrentar cualquier prueba, enfermedades, escasez, pérdidas, ataques del enemigo. Pero nada los derriba porque saben que no están solos, porque han hecho de Dios su escudo, su lazo, su fundamento. Y ese tipo de familia no solo se bendice a sí misma, bendice a otros, se convierte en un faro, en una luz, en un ejemplo vivo de que Dios sigue restaurando, de que todavía hay hogares sanos, de que sí se puede amar como Él ama, de que sí se puede perdonar, comenzar de nuevo, construir algo hermoso sobre ruinas. Y lo más hermoso es esto: Dios no necesita una familia perfecta para derramar su amor. Solo necesita una familia dispuesta, que diga: no sabemos cómo hacerlo, pero queremos intentarlo contigo. Y ahí comienza el milagro, ahí empieza la transformación. Tal vez vienes de generaciones de dolor, de abandono, de divorcio, de violencia, pero en ti puede empezar una nueva historia. Una historia donde el amor de Dios no sea solo una idea, sino una realidad diaria, en las palabras, en los gestos, en la forma de mirar, en la forma de vivir. Tu hogar puede ser un altar, un lugar donde se sienta su presencia, donde se respire su paz, donde se vea su gloria. Y eso empieza con un corazón rendido, con una decisión firme, con una oración sincera. Hoy Dios te está llamando a traer su amor de vuelta a casa, a abrir la puerta, a decir: aquí falta tu amor, pero no más. A partir de hoy, queremos que tú seas el centro, y si haces eso, prepárate, porque lo que viene será restauración, será unidad, será fuerza. Que no falte el amor de Dios en tu familia, porque cuando Él está, todo puede florecer. A lo largo de las Escrituras, Dios no solo nos enseñó principios, nos mostró personas, historias reales, vidas marcadas por dolor, por decisiones difíciles, por errores profundos, pero también por restauración, porque cuando Dios es el centro,
Todo hogar, por más roto que esté, puede ser transformado. Y estos testimonios no son solo relatos antiguos, son espejos que reflejan lo que también puede hacer contigo y tu casa. Comencemos con el hijo pródigo, quizás una de las historias más profundas de restauración familiar. Lucas 15 nos cuenta sobre un joven que, cansado del hogar, pide su herencia y se va lejos. Se pierde en placeres, gasta todo y termina en ruina, solo, humillado, sin nada. Pero en medio de su miseria, recordó algo. En la casa de su padre había pan, había amor, había seguridad. Y entonces decide volver. Lo impactante no es solo su regreso, es la reacción del padre. No lo espera con juicio, sino con brazos abiertos. No le exige explicaciones, sino que lo abraza y celebra. Porque ese padre representa a Dios y nos muestra que aunque alguien se aleje, mientras haya un corazón dispuesto a volver, el cielo está listo para restaurar. Esa casa estaba sostenida por el amor del Padre, no por el comportamiento del Hijo. Tal vez tú eres ese hijo, o ese padre que espera, o ese hermano que no entiende por qué Dios abraza tanto a quien se fue. Sea cual sea tu lugar en la historia, el mensaje es claro. Cuando el amor de Dios habita en un hogar, hay esperanza para el regreso, hay espacio para el perdón, hay lugar para comenzar de nuevo. Otro ejemplo poderoso es el de Noé, un hombre que vivía en una generación corrompida, pero Dios lo eligió a él y a su familia. Génesis 7 nos dice que Dios le da instrucciones para construir un arca, y lo más hermoso es esto. Cuando llegó el momento de entrar al refugio, no entró solo, entró con su esposa, con sus hijos, con sus nueras. Porque el propósito de Dios no es salvar individuos aislados, es salvar hogares enteros. Noé no fue perfecto, pero caminó con Dios, y su fidelidad afectó a toda su casa. Su obediencia fue la cobertura espiritual que los protegió del juicio. Y hoy, en medio de la tormenta moral que vive el mundo, Dios sigue buscando familias que construyan un arca, no física, sino espiritual. Un lugar donde su presencia sea prioridad, donde su voz se obedezca, donde su amor sea fundamento. Y si tú eres el único creyente en tu casa, no te sientas solo. Así empezó Noé. Pero porque él creyó, su familia fue alcanzada. Y lo mismo puede pasar contigo. Tu fe puede abrir la puerta para que otros en tu hogar encuentren refugio. Vayamos ahora a Josué, un líder valiente, un hombre que había visto la gloria de Dios en el desierto y que al llegar a la tierra prometida tuvo que tomar una decisión. En medio de un pueblo dividido, con culturas paganas y opciones múltiples, Josué se para firme y declara en Josué 24:15: «Pero yo y mi casa serviremos a Jehová». Esa frase no fue una declaración religiosa, fue un pacto. Josué no solo lideraba un ejército, lideraba su hogar y entendía que su responsabilidad no era solo guiar batallas, sino también asegurar que su familia honrara a Dios, porque la verdadera conquista no es la tierra, es el corazón. Y cuando un hombre o mujer se para y declara: «Mi casa es para Dios», algo se activa en el cielo. Quizás hoy necesitas tomar esa decisión, porque tu familia ha estado dividida, porque se han abierto puertas equivocadas, porque el amor se ha enfriado, pero puedes hacer como Josué, puedes levantar la voz y marcar el rumbo espiritual de tu hogar, y cuando haces eso, Dios se encarga del resto. También está la historia de Abraham, el padre de la fe, pero también un esposo, un padre de familia, un hombre con desafíos internos. Dios le hace una promesa, una descendencia numerosa, pero los años pasan y nada ocurre. Entonces, por presión y falta de paciencia, comete un error con Agar y nace Ismael. Y a partir de ahí, tensión, celos, divisiones, una familia marcada por conflictos.
Pero aún así, Dios cumple su promesa. Nace Isaac, y Dios no desecha a Abraham. Lo guía, lo corrige, lo usa, porque incluso cuando tomamos malas decisiones en casa, Dios no nos abandona. Él restaura, Él reorganiza, Él redime, y la clave está en la obediencia. Abraham aprendió a oír la voz de Dios por encima de la suya, y por eso su familia fue parte del plan eterno. Uno de los testimonios más dolorosos, pero también más poderosos, es el de José, el hijo de Jacob, vendido por sus hermanos, traicionado por su propia sangre, separado de su padre, una familia destruida por la envidia. Pero en medio de todo eso, José nunca perdió su conexión con Dios, y porque se mantuvo fiel, Dios lo levantó en Egipto, lo posicionó, lo prosperó, y cuando se reencontró con sus hermanos, los perdonó. Génesis 50:20 resume su corazón. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. José entendió algo profundo. El amor de Dios es más fuerte que el dolor humano, y cuando permites que ese amor fluya, puedes perdonar lo imperdonable, sanar lo incurable y reconstruir lo irreparable. Su perdón restauró una familia, su amor venció la venganza, su gracia rompió generaciones de conflicto, porque donde el amor de Dios gobierna, la historia cambia. La sangre ya no grita venganza, grita restauración. Y finalmente, no podemos dejar de mencionar a Jesús, el Hijo del Dios viviente, pero también un hijo humano, parte de una familia terrenal, criado por José y María, un niño que aprendía, que obedecía, que servía, y aún desde pequeño su presencia transformaba el ambiente. Cuando iba a casa de Zaqueo todo cambiaba, cuando entraba en el hogar de Pedro sanaba, donde él estaba las cosas se ordenaban, porque Jesús no solo vino a salvar almas, vino a restaurar hogares, a traer de vuelta a los padres hacia los hijos y a los hijos hacia los padres, a sanar lo que el enemigo había querido destruir, y lo sigue haciendo hoy, si le abres la puerta. Todos estos testimonios tienen un mensaje en común. Dios quiere habitar en tu casa, no como un visitante, como el centro, y cuando eso ocurre, lo imposible se vuelve posible, lo quebrado se vuelve bello, lo perdido se vuelve hallado, porque el amor de Dios es así, nunca llega tarde, siempre restaura. No basta con saber que el amor de Dios puede transformar un hogar, hay que invitarlo a entrar, porque su presencia no irrumpe donde no se le da lugar. Él no obliga, no fuerza, no impone. Él toca la puerta, espera que se le abra, y cuando lo dejamos entrar, Él no solo visita, Él habita, sana y transforma desde las raíces. Apocalipsis 3:20 dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Ese versículo no fue escrito a incrédulos, fue escrito a una iglesia, a personas que conocían a Dios, pero que lo habían dejado fuera. Y lo mismo pasa hoy en muchos hogares. Conocen de Dios, pero no lo han invitado de verdad. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se invita al amor de Dios a nuestro hogar? No se trata de un acto religioso, sino de una serie de decisiones prácticas, espirituales y profundamente intencionales. Aquí te muestro los pasos esenciales para que tu casa se convierta en un altar vivo. 1. Reconoce que lo necesitas. Todo comienza con humildad, con decir: Señor, he intentado hacerlo a mi manera, pero necesito tu amor aquí. No hay transformación sin reconocimiento. Mientras justifiques lo que está mal, nada cambiará. Pero cuando confiesas tu necesidad, Dios se mueve. Porque Él da gracia al humilde, pero resiste al orgulloso. Santiago 4:6. Habla con sinceridad. Puedes decir: no sé cómo restaurar mi matrimonio, pero sé que tú puedes. No sé cómo llegarle a mis hijos, pero tú los conoces mejor que yo.
Esa honestidad es una puerta abierta, un clamor que llega al cielo. 2. Haz espacio para su presencia. Así como limpiamos la casa para recibir a una visita importante, debemos limpiar el ambiente espiritual para que Dios se sienta bienvenido. Quita lo que estorba su presencia: rencores guardados, gritos, orgullo, entretenimiento tóxico, lenguaje ofensivo. No se trata de perfección, sino de intención, de crear un ambiente donde el Espíritu Santo quiera quedarse, no solo pasar. Dedica un rincón al altar. No tiene que ser literal, pero sí un momento diario donde la familia se une para orar, leer la palabra o simplemente agradecer. Cuando Jesús es exaltado en casa, su presencia se establece con poder. 3. Ora juntos, no solo por separado. La oración personal es poderosa, pero la oración en familia tiene un efecto aún más profundo. Mateo 18:20 dice: «Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Cuando oran juntos, la atmósfera espiritual del hogar cambia. Hay unidad, hay revelación, hay sanidad. No necesitas palabras elaboradas, solo un corazón sincero. Ora con tu pareja, ora con tus hijos, agradece, intercede, declara bendición sobre la casa y hazlo un hábito, no una emergencia. Porque donde hay oración constante, hay fuego encendido. 4. Llena la casa con la palabra. Así como una casa necesita luz física, tu hogar necesita luz espiritual, y esa luz es la palabra de Dios. No basta con tener una Biblia en la mesa, hay que leerla, meditarla, declararla. Josué 1:8 dice: «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, porque entonces harás prosperar tu camino». Lee un versículo juntos cada día. Memoriza una promesa, comenta una enseñanza. La palabra es semilla y mientras más se siembra en casa, más fruto dará. Es la mejor inversión que puedes hacer por tu familia. 5. Restauren relaciones internas. No se puede invitar al amor de Dios si hay odios activos dentro del hogar. El perdón es una de las puertas más importantes. Efesios 4:32 lo deja claro. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Habla lo que no se ha dicho. Pide perdón, aunque no seas el más culpable. Cierra heridas que llevan años abiertas, porque el amor de Dios no puede fluir donde hay orgullo. Pero cuando hay restauración, su presencia fluye como río. 6. Protege la atmósfera espiritual. No basta con invitar a Dios una vez, hay que cuidar que su presencia no se apague. ¿Cómo? Evitando abrir puertas innecesarias al enemigo. Esto incluye el tipo de contenido que se consume, la música que se escucha, los temas que se comentan. No se trata de religiosidad extrema, sino de discernimiento. La atmósfera importa. Y tú puedes decidir que en tu casa no se habla con odio, no se maldice, no se murmura, que en tu casa se alaba, se honra, se edifica. Esa decisión cambia generaciones. 7. Declara tu casa como territorio de Dios. Hazlo en voz alta. Decláralo. Dilo con fe. Esta casa le pertenece al Señor. El amor de Dios es la base de este hogar. Mi familia servirá a Jehová. Porque las palabras tienen poder, y cuando decretas desde la fe, el cielo respalda. Estás estableciendo territorio espiritual, estás trazando un límite al enemigo. Como Josué, levántate y declara: yo y mi casa serviremos al Señor. Aunque veas oposición, aunque otros no entiendan, tu fe puede cambiar la historia familiar. 8. Llénate tú para derramar en los demás. Un hogar lleno del amor de Dios no comienza con todos. Comienza con uno, con alguien que decide encender la llama. Tal vez eres tú, tal vez te sientes solo en esto. Pero Dios solo necesita un corazón dispuesto. Y si tú te llenas de su amor, lo que recibas lo vas a multiplicar en tu casa.
No esperes que todos estén listos. Comienza tú, con tus oraciones, con tu ejemplo, con tu mansedumbre, porque cuando uno se consagra, toda la casa es bendecida. Lo hizo Noé, lo hizo Abraham, lo hizo Rahab. Lo puedes hacer tú. Invitar el amor de Dios a tu hogar no es complicado, pero sí es valiente. Es elegir abrir puertas, rendir corazones y comenzar de nuevo. Es decidir que tu casa no será un lugar más, sino un altar donde su presencia habite todos los días. Hoy es el mejor día para hacerlo. No esperes un evento especial, hazlo ahora. Cierra los ojos, ora con tus palabras y dile: Señor, haz de mi casa tu hogar, porque cuando su amor entra, la atmósfera cambia y nada vuelve a ser igual. Después de todo lo que has escuchado, solo queda una verdad. El amor de Dios no es opcional, es esencial, no es un adorno espiritual, es el cimiento, el oxígeno, el latido que sostiene cada rincón de tu casa, porque sin su amor todo se vuelve rutina, desgaste, silencio. Pero con su amor todo respira, todo florece, todo se sana. Tal vez llegaste a este mensaje buscando consuelo y encontraste dirección. Tal vez estabas cansado, decepcionado, sintiendo que en tu hogar nada cambia. Pero escucha esto: cuando Dios entra, todo puede comenzar de nuevo. No importa el pasado, no importa cuánto tiempo haya estado su amor ausente, si hoy le abres la puerta, Él vuelve a habitar. Y cuando Él habita, nada se queda igual. Tú puedes ser ese punto de partida, el que rompe el ciclo, el que decide traer luz donde ha reinado la oscuridad. No necesitas saber todo, solo necesitas rendirte. Decir: Señor, haz de mi casa tu hogar. Y cuando lo hagas, prepárate para ver milagros. Porque el amor de Dios no solo visita, transforma desde adentro. Gracias por llegar hasta aquí. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo. Alguien más necesita escuchar esto. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete, activa la campana y acompáñame en esta misión de restaurar hogares uno a la vez. Que no falte el amor de Dios, porque si Él está en casa, todo estará bien.